Todos hemos pasado por fraudes o nos han intentado estafar. Seguramente alguna vez pudiste recibir un correo electrónico o una llamada sospechosa, ofreciéndote un servicio o producto que parecía muy bueno para ser cierto. Estafó y robó a más de 6.000 personas en varias zonas del país. Estafas digitales. Podrá parecer algo común e insignificante, pero quedarás aterrorizado al saber que un país entero fue destruido por estas estafas. Los inversionistas que han perdido dinero. Ya interpuso cargos esta mañana por diseñar un sistema de fraude. Así es, Albania, un pequeño país al este de Europa, empezaba a respirar en libertad después de años de una sanguinaria dictadura comunista. La dictadura albanesa se considera todavía una de las más represivas y más sangrientas. Pero la felicidad duró muy poco, porque las estafas de esquemas piramidales desangraron al país por completo y causaron una horrible guerra civil, matando a miles de albaneses inocentes. No había propiedad privada, ni religión, ni derechos humanos. Durante 30 días y 30 noches luchaba contra la muerte cada minuto. El norte del país, una de las regiones más afectadas. ¿En qué consiste una estafa de esquema piramidal? ¿Cómo pudieron estafar a casi 4 millones de albaneses? ¿Qué hizo Albania para recuperarse de esta catástrofe? Quédate viendo este video, donde encontrarás toda la información que necesitas para entender la tragedia de Albania y la magnitud de daño que pueden causar las estafas piramidales o de esquema Ponzi. Es de suma importancia que entendamos que la corrupción debe de desaparecer en nuestros países. La corrupción trae todo tipo de estafas y robos. Es increíble creer que esta es la razón de la miseria de muchos países, pero ¿cómo podemos deshacernos de la corrupción? Pues antes de entrar en el tema de Albania, quiero darte estas 4 recomendaciones para eliminar la corrupción en nuestros países. Número 1. Empieza a cambiar tú mismo. Es doloroso pero necesario. Tenemos que abandonar las mentiras, ser honestos y hablar siempre la verdad por muy difícil que sea. Nosotros queremos que el gobierno cambie, queremos que los demás eliminen la corrupción, pero la realidad es de que la corrupción hay que arrancarla primeramente de nuestras casas. Número 2. Enséñale a otros a ser honestos. El primer paso de cambiar tú mismo será la mejor lección que le darás a los demás de cómo ser una persona honesta, de palabra, de buenas acciones, pase lo que pase. Enséñale a tus hijos, habla con ellos y explícales lo importante que es eliminar la corrupción. Enséñale a tus hijos a no mentir, no robes herramientas de tu trabajo, no le des soborno al policía. Si te encuentras algo devuélvelo, pero recuerda, la mejor enseñanza es el ejemplo. Número 3. Visiten un ambiente sano regularmente. El ser humano necesita que se le recuerde hacer el bien. Para eso existen innumerables lugares donde puedes reunirte con otras personas para mejorar tu estilo de vida. Puede ser una iglesia, puede ser un club social, puede ser un grupo familiar, puede ser una asociación, pero trata de evitar lugares donde hay corrupción, lugares donde hay adulterio, lugares donde hay drogas, lugares donde se practica la maldad, porque estos lugares solo acarrean más corrupción al país y no producen nada bueno. Número 4. Ponle atención a los políticos. No escuches noticias que te informan acerca de los políticos, escucha directamente a los políticos. Cuando dejas que las noticias te den su versión, normalmente tratarán de desviarte para que votes como ellos quieren. Mejor escucha a los políticos directamente, escúchalos a todos. Aunque no sea el partido político que tú apoyas, tienes que escucharlos a todos y tomar tu propia decisión. Nunca de los nunca te entregues ciegamente ante un político y le des tu apoyo incondicional. Siempre debes tener sospechas de lo que están haciendo, de esa manera, podrás identificar a los corruptos y nunca más elegirlos. Pero entremos al tema de Albania y analicemos cómo fueron destruidos por las estafas, que últimamente es corrupción. 2/3 de todo el país invirtió en estos esquemas falsos, pero en última instancia, los esquemas colapsaron como siempre lo hacen y el resultado fue catastrófico. Los ahorros de toda la vida de muchos albaneses habían desaparecido y pronto la población explotó. Una guerra civil y luego la muerte de miles. Es una historia salvaje y triste. Tenemos que echarle un vistazo a este desastre y las lecciones que se pueden aprender de esta tragedia.
Esta es la historia de cómo los esquemas piramidales destruyeron Albania. Para entender cómo un esquema piramidal podría colapsar una nación, es mejor comenzar por comprender cómo funcionan este tipo de estafas. Esencialmente, los esquemas piramidales son una operación de inversión legal que promete mayores rendimientos, pero están diseñados para causar pérdidas financieras significativas para las víctimas. Un pequeño grupo o individuo ofrece un producto o servicio, el cual afirma que puede generar mayores retornos de inversión. En realidad, el producto o servicio a menudo es deficiente o ni siquiera existe en lo absoluto. El sistema consiste en reclutar nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, creando una forma piramidal. Al principio, parece funcionar. A los nuevos inversores se les paga, pero no desde los rendimientos del servicio, sino del dinero pagado por los nuevos miembros. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Sin embargo, a medida que el esquema crece, se vuelve mucho más difícil devolver el dinero a todos. Eventualmente, el esquema colapsa, y esto deja a los inversores de nivel inferior con pérdidas financieras gigantes, y sin esperanza de recuperar sus inversiones. Pero mientras tanto, aquellos que invirtieron temprano y lograron vender a tiempo, pueden obtener una gran ganancia. Lamentablemente, estos esquemas son demasiado comunes y las personas son víctimas de ellos a diario. A veces, pierden un poco. A veces, pierden sus hogares y los ahorros de toda la vida. Pero en esta ocasión, toda una nación no perdió todo. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, Albania cayó bajo el control del dictador Enver Halil Hoxha. Y esto llevó a 4 décadas de comunismo en la nación. La Albania de aquella época era una Albania de pobreza y ruina generalizadas, marcada por las heridas de la guerra. Y Hoxha, un líder autoritario, se dispuso a reconstruir el país por cualquier medio necesario. En las primeras etapas de su gobierno, prohibió a la gente viajar al extranjero, la propiedad privada y la práctica de la religión. Los clérigos, terratenientes y campesinos, que se resistieron a su gobierno, fueron encarcelados, exiliados o incluso ejecutados. Pero a pesar de sus formas autoritarias, el país mejoró en algunos aspectos. El aumento de la inversión en infraestructura condujo a una mejora del transporte y las instalaciones, y el país se recuperó lentamente y comenzó a experimentar crecimiento económico, mayor industrialización y urbanización. Pero incluso cuando los factores económicos mejoraron lentamente en las siguientes décadas, la pesada mano de hierro de Hoxha siguió sintiéndose. Eso fue hasta 1985, cuando finalmente el dictador murió. A fines de la década de 1980, la gente había comenzado a hablar. Muchos ciudadanos, particularmente estudiantes, se habían vuelto muy activos políticamente, y comenzaron a rechazar el Estado comunista antirreligioso que los había gobernado. Afortunadamente para el pueblo de Albania, el sucesor de Hoxha, Ramiz Alia, fue un líder mucho más amable. Y después de una protesta generalizada, una campaña y, finalmente, una fuerte revolución en 1989, Albania estaba en camino de decidir por un partido político elegido por el pueblo. Y en 1992, el Partido Democrático de Albania llegó al poder. Después de décadas de dictadura comunista, Albania comenzó la transición a un país capitalista. Fue un proceso gradual. El nuevo gobierno comenzó a implementar reformas económicas, incluida la privatización de empresas estatales y la liberalización del comercio. Estas reformas fueron diseñadas para atraer inversión extranjera y promover el crecimiento económico. Esto condujo a la aparición de un nuevo y pequeño sector privado. Pero la transición no fue fácil. Albania había estado aislada del resto del mundo durante muchos años. La infraestructura y la inversión externa no estaban allí, por lo que tenía una economía débil, y el gobierno luchaba para lidiar con la corrupción y el surgimiento del crimen organizado. Pero algo mucho más devastador estaba por venir. Bajo el capitalismo democrático, Albania estaba luchando por encontrar su equilibrio. Era la nación más pobre de Europa. Y después de décadas de estar sometida por la dictadura, sus ciudadanos buscaban desesperadamente ascender en la escala socioeconómica.
En ese momento, Albania no tenía muchas oportunidades bancarias y de inversión, y debido a esto, había poca regulación financiera que encontrar. Y esto jugaría un papel muy importante en el desastre, y además estas personas eran muy pobres, sin educación y estaban desesperadas. Y lo más importante, tenían poca o ninguna experiencia con el mercado capitalista. Y todo esto dejó a la gente de Albania como la presa perfecta para salvajes esquemas piramidales de inversión, y los esquemas piramidales llegaron. Eran operados por varias compañías, muchas de las cuales no estaban registradas con el gobierno y operaban ilegalmente. La mafia, los inversores extranjeros depredadores, y aquellos que ocupaban posiciones influyentes bajo el sistema comunista vieron la oportunidad de aprovecharse. Las propuestas de inversión de estas compañías prometían rendimientos extremadamente altos, algunos hasta el 50% por mes. Por supuesto, si no tienes conocimientos financieros, no podrás ver lo ridículo de todo esto. Pero para el pueblo de Albania, era una oportunidad única en la vida. La gente de Albania no había experimentado el capitalismo previamente, por lo que probablemente pensaron que esta es la forma en que las personas en las naciones capitalistas invertían y se enriquecían. Mientras todo esto sucedía, el gobierno no solo miró hacia el otro lado, sino que apoyó abierta y activamente estos esquemas piramidales, y esto solo sirvió para aumentar su atractivo. Los esquemas rápidamente ganaron popularidad y muchos albaneses invirtieron sus ahorros de toda la vida. 25 empresas tenían la mayoría de los acreedores de Albania. De esas 25, Befa fue la empresa más grande. Tenían 60.000 inversores, y todos ellos creían que su dinero crecería a tasas muy superiores a las que los bancos podían ofrecer. El detalle era que Befa era en realidad una empresa legítima. Tenían una cadena de supermercados y gasolineras, y su marca estaba en los productos cotidianos, por lo que eran una marca de confianza. Sin embargo, el esquema piramidal o Ponzi afirmó invertir en industrias como hoteles, tiendas y fábricas. Pero, por supuesto, los retornos que prometieron eran completamente falsos. El Internet aún no había llegado a Albania, por lo que no es como si la gente pudiera conectarse e investigar la compañía en la que estaban invirtiendo. El pueblo de Albania vendió sus activos, sus hogares, sus tierras, todo para reclamar una participación en lo que entendían que era una apuesta segura, una apuesta que cambiaría su vida. Y para 1996, 2/3 de toda la población habían invertido un estimado de $1.200 millones en estos esquemas. Y esto fue el 10% del Producto Interno Bruto de la nación. Hay que entender que el ingreso mensual promedio de la nación era de $80 por mes. Lamentablemente, no pasaría mucho tiempo antes de que descubrieran que sus inversiones eran insostenibles, y dependían de un flujo constante de nuevos inversores para pagar los rendimientos a los inversores ya existentes. A finales de 1996, los planes habían alcanzado sus puntos de ruptura naturales. Befa, la potencia de la industria, colapsó. Y esto provocó una ola de pánico entre los inversores. Estalló una reacción en cadena entre todas las grandes empresas. Cuando la gente entró en pánico para retirar su dinero, las otras empresas también colapsaron. Muchos albaneses lo perdieron todo y estaban comprensiblemente enojados. Y entonces comenzó un periodo de malestar social. Con grandes cantidades de posesiones materiales vendidas como inversión, y habiéndolo perdido todo y sin tener forma de recuperar su dinero, el país fue arrojado al caos. El colapso de los esquemas piramidales tuvo consecuencias devastadoras para Albania. La economía del país fue severamente dañada. Los ciudadanos querían compensación o incluso venganza. Todos, desde agricultores hasta policías y soldados, habían sido estafados. Y había una pobreza generalizada, incluso peor que antes. Disturbios sociales y fuertes protestas estallaron en todo el país. Miles de personas salieron a las calles en todos los centros poblados de todo el país. Las huelgas de hambre tuvieron lugar en las universidades. Inicialmente, las protestas contra el gobierno fueron pacíficas. Todos querían que les devolvieran su dinero. Pero en febrero de 1997, las fuerzas gubernamentales respondieron disparando contra los manifestantes. Esta fue la chispa que encendió una guerra civil y el comienzo de un levantamiento.
El primer ministro Alexander Mexi renunció el 1 de marzo de 1997 y el presidente Sali Berisha declaró el estado de emergencia al día siguiente. Una semana más tarde, el Partido Socialista de Albania nombró un nuevo primer ministro, pero hizo poco para apaciguar a la gente. Para entonces, el gobierno había perdido el control de la situación. La policía y la Guardia Nacional huyeron, dejando sus arsenales abiertos para el saqueo. Las milicias y las bandas criminales tomaron las armas y las armerías fueron vaciadas. 700.000 armas fueron saqueadas y la población era de solo 3,5 millones. Durante meses se escucharon muchos disparos mientras los ciudadanos usaban sus nuevas armas. Los edificios del Tesoro Nacional fueron robados y destruidos. Se formaron bandas armadas y los ciudadanos estaban por su cuenta. Este caos llevó a una rebelión a gran escala y a una guerra civil que duró un mes. 2.000 albaneses lamentablemente perdieron la vida en esta lucha. Las noticias de la situación comenzaron a extenderse por todo el mundo. El 28 de marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas envió 7.000 soldados a Albania. Esto fue para restaurar el orden y supervisar los esfuerzos de socorro. A mediados de abril, las naciones vecinas lanzaron una fuerza de mantenimiento de la paz para ayudar. Y a finales de julio, la paz había sido restaurada. Las Naciones Unidas y otras organizaciones seguían prestando ayuda humanitaria, y se formó un nuevo gobierno mediante unas elecciones celebradas en 1998. El nuevo gobierno enfrentó muchos desafíos. Aún había corrupción generalizada, y ahora tenían una economía completamente arruinada, peor de lo que había sido antes. Pero con el tiempo, eventualmente y con mucho cuidado, el orden y la estabilidad se restauraron en el país, y sentó las bases para las reformas demócratas en los años siguientes. La revolución albanesa fue un momento decisivo en la historia del país, y la nación luchará con desafíos políticos y económicos en los años venideros. Los esquemas Ponzi que derribaron el país de Albania en 1997 tuvieron implicaciones de largo alcance. La población en realidad ha estado disminuyendo a medida que los ciudadanos se fueron a Grecia, Italia, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos. Han quedado muchos pueblos fantasmas vacíos a raíz del desastre. Pero curiosamente, desde 2020 ha habido una ligera ola migratoria. Puede haber esperanza para el país a medida que avanza para desarrollar su infraestructura y mejorar su sector empresarial. Aunque, por supuesto, a pesar de que continúa enfrentando desafíos de corrupción y crimen organizado, Albania ha logrado un progreso político significativo. En 2009, el país se convirtió en candidato para unirse a la Unión Europea. Y para cumplir con los requisitos de la Unión Europea, han tenido que hacer mucho trabajo, y esto ha sido bueno para el futuro de la nación. Pero cuando todo está dicho y hecho, el colapso de su economía y la guerra civil resultante, es un claro recordatorio de cuán vulnerables podemos llegar a ser todos, cuando estamos desesperados y enfrentados a la promesa de un futuro más próspero. También es un recordatorio importante para prestar especial atención a cualquier oportunidad de inversión en la que esté involucrado. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.